En el vídeo número 18 vamos a resolver el primer ejemplo de cálculo de esfuerzos en vigas isostáticas. La viga que vamos a analizar ya la conoces, se trata de la viga que ves a tu izquierda y es una viga isostática que tiene una articulación fija aquí y una articulación móvil en el punto B. Tiene una luz de 5 metros y está sometida a 3 cargas puntuales. Esta viga la resolvimos en el vídeo número 11 y calculamos allí sus reacciones. Las reacciones que obtuvimos son las que ves ahora mismo, que la reacción horizontal en la articulación fija era nula, que la reacción vertical en esa articulación fija valía 25 kN y en B la única reacción, la vertical, valía 35 kN. Ahora en este vídeo lo que vamos a hacer es analizar los esfuerzos internos en cualquier sección. Para eso lo que vamos a hacer es hacer un corte en cualquier punto de la viga y vamos a analizar su sección. Por ejemplo, vamos a hacer un corte aquí y vamos a analizar esa sección. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues lo que nos vamos a plantear es qué es lo que se ve a un lado y a otro de la sección. Y lo que veremos son los esfuerzos. Veremos que está sometido a un momento, que esa sección también está sometida a un axil y está sometida a un cortante, ¿eh? Y son iguales a ambos lados, pero de signo contrario por acción-reacción. Pues ahora lo que vamos a hacer en las siguientes diapositivas es analizar por tramos esas secciones y ver qué valores obtenemos de esos esfuerzos. En el vídeo anterior vimos cómo se analizaban los esfuerzos internos en una viga. Para ello lo que hacíamos es, en una viga como esta, cortar en tantos tramos la viga como cambios de carga haya. Entonces lo primero que vamos a hacer es analizar las cargas que hay en esta viga y en cuántos tramos vamos a dividir la viga para hacer análisis de esfuerzos en cada uno de esos tramos. La primera carga que encontramos es esta. A partir de aquí podríamos empezar. También aquí tenemos carga y carga. En este caso recuerda que puedes hacer el análisis de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Voy a decidir hacer el análisis en este caso desde aquí hacia allá, es decir, desde la izquierda hacia la derecha. La primera carga que me encuentro sería aquí y lo que busco es el punto donde cambia la carga. Cambia la carga justo aquí, por tanto este va a ser el primer tramo. El primer tramo que voy a analizar es por tanto el tramo AE. Este tramo AE contiene las X que varían. Vamos a ver, varía desde 0, que es este punto, hasta llegar al punto E, que es este, que es 2. Pues será desde 0 hasta 2. Y seguimos, ¿eh? Ya hemos analizado desde aquí hasta aquí. Seguimos ahora y vemos cuándo vuelve a cambiar la carga. Aquí vuelve a cambiar la carga, por tanto, otro tramo. El siguiente tramo que vamos a analizar es el ED. Este variará desde 2, que es donde está E, hasta 3, que es donde está D. 3 porque es 2 más 1. Pues ahora volvemos a poner que el tramo que analizamos es el siguiente, el ED, para las X que varían. Ahora varían las X entre 2 y 3. Pues seguiremos analizando. Estábamos aquí y vemos cuando vuelve a cambiar la carga. La carga vuelve a cambiar aquí. Y por tanto, otra vez tenemos que parar ahí. El siguiente tramo que vamos a hacer es el DE. El DE variará desde 3, que es el principio, hasta 4,5, que es el final del tramo E. Pues vamos a escribirlo. Vamos a analizar también el tramo DC con X que varían entre 3 y 4,5. Y vamos a ver que hay un último tramo que partiendo de C, el siguiente cambio se produce justo aquí, pues ahí vamos a hacer el último tramo de análisis, que será el que va desde C hasta B y que cubre las X que van desde 4,5 hasta justo el final de la viga, que son 5. Pues hasta 5. Pues ahora ya sabemos en qué tramos vamos a tener que hacer el análisis y lo siguiente que vamos a hacer es hacer cortes en cada uno de esos tramos y analizar los esfuerzos internos producidos en esos tramos. Pues vamos a continuar. Ahora lo que vamos a hacer es analizar el primer tramo, ese tramo que estaba entre A y E. Es el tramo entre A y E. Fíjate que pongo que las X varían entre 0, incluyendo el 0, y 2 sin llegar a 2, es decir, sin llegar a la carga. Lo que quiere decir es que vamos nosotros a realizar un corte por aquí y vamos a analizar la viga
desde aquí hasta justo antes de llegar a E, recorriendo una X determinada. ¿Cómo podríamos dibujar eso? Pues será un tramo como el que ves ahora aparecer a tu izquierda. Esto será, veremos la carga vertical, esa la veremos, que está en el punto A, y una viga, un tramo de viga, que es entre A y E sin llegar a E, donde hemos recorrido una distancia X, y ese X varía entre 0 y 2, es decir, desde aquí hasta, por ejemplo, donde está esta raya, un tramo desde aquí hasta aquí sin llegar hasta el punto E, por eso no ponemos esta carga. Y ahí lo que estará pasando es que hemos cortado y tenemos esta sección. Y por tanto tendremos los momentos, los cortantes y los axiles en esa sección que son nuestras incógnitas. Por ley de acción-reacción, si hemos cortado por este lado, a este lado se ve lo opuesto. O sea que si aquí tienes un giro así, aquí lo tienes así. Si aquí tienes un axil así, aquí tienes un axil así. Y si aquí tienes un cortante hacia arriba, aquí tienes un cortante hacia abajo. Y ahora lo que podemos hacer es calcular estas incógnitas que son los esfuerzos internos en este tramo, en las infinitas secciones del tramo, en función de este valor. Pues eso es lo que vamos a hacer y en función del valor de x. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo? Aplicando las tres ecuaciones de la estática. ¿Vale? Vamos a aplicar esas tres ecuaciones de la estática. La primera, recuerda que decía que el sumatorio de fuerzas horizontales debe ser igual a 0. Pues nos planteamos y analizamos cuántas fuerzas horizontales hay en este tramo de viga analizado. Solo está nx y además va hacia la derecha, positivo, pues nx, que es justo mi incógnita, es el único valor que tengo que poner, como no hay nada más, igual a 0. ¿Eso qué significa? Que el axil en todo el tramo es nulo. Eso es lo que está diciendo. Cosa que es lógica porque no hay ninguna acción horizontal. Nos planteamos la segunda ecuación de la estática en el tramo, que es el sumatorio de fuerzas verticales igual a 0. Y analizamos cuántas fuerzas verticales hay. Fíjate, está la reacción vertical y el cortante que es incógnita. Solo esas dos, ¿vale? La reacción vertical va hacia arriba y según mi criterio de signos será negativa y el cortante incógnita va hacia abajo y según el criterio de signos que hemos establecido es positivo. Pues lo pongo. Cortante en X positivo y negativo para el valor de la reacción porque va hacia arriba. Ya no hay más acciones verticales y por tanto igual a 0. Despejo la ecuación y me daría que el cortante en X es igual a 25, pasando el menos 25 al otro lado. Pues ya tengo que el cortante en todo el tramo es constante. Es constante y vale 25 kilonewtons. Esto no siempre es así. En este caso es así, pero no siempre va a ser constante. Ahora analizamos los momentos en cualquier punto de la viga. Recuerda que mi recomendación es que analices los momentos en el punto donde más incógnitas encuentres. ¿En qué punto hay más incógnitas? Aquí. Ahí están justo las tres incógnitas de esfuerzos. Pues ahí es donde vamos a tomar momentos. Vale. Además, ¿por qué vamos a tomar momentos ahí? Porque ahí, por ahí pasa el cortante, por ahí pasa el axil y por tanto se van a anular. La mínima distancia de este cortante a ese punto es 0 y la mínima distancia del axil nx, como pasa por ahí, es 0, ¿vale? No le pasa eso al momento porque el momento, al ser un momento, no hay que multiplicarlo por nada, y ese lo tenemos que poner como incógnita. Vale, ¿qué fuerzas encontramos? Esta primera. Fijando este punto, esta primera generará un giro en el sentido de las agujas de reloj y por tanto negativo. Y esta carga está aquí y está a una distancia mínima de valor X. De valor X, ¿eh? Puedes estar tentado a decir que está a 2, pero no. Ahora estamos analizando esfuerzos y en esfuerzos siempre habrá distancias en función de X. X. Pues vamos a poner aquí que el giro, por ser en el sentido de las agujas de reloj, es negativo. La carga habíamos dicho que es 25 y la distancia, el punto de giro, X. Vale, la siguiente carga que nos encontramos, por ejemplo, es el cortante. Como el cortante pasa por ese punto, distancia mínima 0. No lo pongo, ¿vale? No pongo que ese vector no produce momentos. El axil, también pasa por ahí, por tanto, distancia mínima 0. No lo pongo, ¿vale? Para no hacer larga la ecuación, no lo pongo. Y me queda el momento ya es un momento, no hay que multiplicarlo por nada. El giro que está haciendo en torno al punto donde tomamos momentos, que es es en el sentido antihorario y por tanto positivo. Pues añado el momento en X, que es nuestra incógnita,
y como no hay nada más, lo igual a 0. Y ahora despejo la ecuación. Si despejo la ecuación, paso el menos 25 al otro lado y me quedará que el momento en x, es decir, el momento en cualquier punto de la sección vale 25 por x. Y esta ecuación me ha salido en función de x, solo de función de x. Por tanto, esto va a ser una recta inclinada, como veremos después. Ya hemos analizado el primer tramo, el tramo AE. Vamos a analizar ahora el segundo tramo, el tramo ED. Y vamos a actuar de la misma manera. Lo que vamos a hacer es realizar un corte entre AE sin llegar a E y analizaremos la viga desde el principio, desde A hasta ese corte, y esa distancia recorrida será X. Y ahí habremos hecho una sección que analizaremos y analizaremos sus esfuerzos a través de tomar un tramo de viga desde A hasta donde hagamos el corte. Voy a dibujar el corte. Será un corte entre A y D sin llegar a D. Por ejemplo, por ahí. Y analizaremos todo este tramo de viga, que va desde aquí hasta el corte justo antes de llegar a D. Vale. ¿Cómo se verá eso? Pues eso se verá tal y como ves ahora. Lo que verás es un tramo de viga como este. Será un tramo de viga que parte desde A, que ya sí que pasa a E, porque es hasta aquí, y que llega hasta aquí sin llegar a D. Es un tramo tal que así. La distancia de AE ya es completa y por tanto la puedo poner 2, y la distancia de aquí al punto de corte es mi incógnita, X. El punto que he cortado es cualquier sección entre este y este, y por eso le pongo una variable X, que es esta distancia, que es el recorrido de todo ese tramo en realidad. Si esto es X y esto es 2, la distancia desde aquí al punto extremo será X menos 2. X menos 2. Aquí, de nuevo, lo que debo hacer es, en ese punto, disponer los esfuerzos incógnitas, el cortante, el axil y el momento, que recuerda que si tomas este criterio de signos, por ser acción-reacción tienes que poner los opuestos a este lado, es decir, aquí tienes que poner los opuestos a estos. Y ahora lo que debemos hacer de nuevo es, como antes, analizar las tres ecuaciones de la estática y aplicárselas a este ejemplo. La primera ecuación de la estática, recuerda que es el sumatorio de fuerzas horizontales igual a 0. ¿Qué fuerzas horizontales encontramos en el tramo? Pues con fuerzas horizontales solo está la incógnita del esfuerzo nx. Y además va hacia la derecha, positiva, pues escribes nx igual a 0. Y ya no hay nada más. Por tanto, paramos ahí. Ahora analizamos los esfuerzos, el sumatorio de fuerzas verticales. Y entonces tenemos que ver qué fuerzas verticales hay. Ahora está esta reacción aquí. Este ya nos ha aparecido porque en el tramo que hemos cortado incluía esa carga y por eso la ponemos en su lugar. Y tenemos también la carga QX, o sea que tenemos esta para arriba de valor negativo, esta para abajo de valor positivo y esta para abajo de valor positivo. Pues vamos a ello. Empezamos describiendo que vamos a hacer el sumatorio de fuerzas verticales igual a 0. Y analizamos. El primero que nos encontramos, por ejemplo, es el valor del cortante incógnita, que como va hacia abajo es positivo. El siguiente que nos encontramos podría ser el valor de la carga puntual, que como va hacia abajo, 20 positivo. Y finalmente la reacción, que como va hacia arriba, menos 25, ya no hay nada más en vertical, pues igual a 0. Si opero, eso da que el cortante en X menos 5, porque más 20 y menos 25 da menos 5, es igual a 0, y por tanto el valor del cortante es constante en ese tramo y vale 5 kilonewtons. Esto es lo que nos está diciendo, que el valor del cortante es constante en todo el tramo y vale el mismo valor. Vale, pues ahora solo nos queda analizar el sumatorio de momentos en cualquier punto de ese tramo. Recuerda que en realidad lo que yo te recomiendo es que no sea en cualquier punto del tramo, sino que sea en el punto concreto donde más incógnitas hay, que es aquí, donde tienes las tres incógnitas de momento. ¿Por qué aquí? Porque ahí se anula el cortante y el axil, porque la distancia mínima de este cortante y este axil al pasar por ese punto es 0, y al multiplicar por 0 se van a anular los momentos que producen esos dos esfuerzos. Pues vamos a empezar
la primera fuerza que nos encontramos es esta de 25. Esta de 25 está a una distancia desde aquí hasta aquí de valor x y por tanto generará un momento, fijando este punto, generará un momento girando en el sentido horario y por tanto negativo. Voy a ponerlo, ya sé que es negativo, ya sé que vale 25 la fuerza y la distancia es la que hay desde aquí hasta aquí, es decir, x. Pues multiplico por x. Seguimos, la siguiente fuerza que me encuentro es esta carga puntual. Esta carga puntual vale 20 kilonewtons y está a una distancia desde aquí hasta ese punto de, fíjate, x menos 2. Lo analizamos antes. Si de aquí a aquí el tramo que analizamos es la incógnita x y este tramo es 2, porque esa carga ya sí que está pasada y la distancia es completa, es que esto es x menos 2. O sea que esta carga de aquí produce un momento aquí en este sentido, de sentido contra las agujas del reloj y por tanto de valor positivo, más 20 por su distancia. Y la distancia es por x menos 2. Uy, ya empieza a fallar el lápiz digital. Vale, ahora nos vamos al resto de cargas y el resto de cargas son las incógnitas de esfuerzos. Esta que pasa por ahí, que es el cortante, al pasar por ahí la distancia mínima es 0 y por tanto no produce momento. El axil también pasa por ahí y por tanto no produce momento. Y el momento es un momento en sí mismo, no hay que multiplicarlo por nada. Y girando en torno a ese punto genera un giro en el sentido antihorario y por tanto positivo. Pues sumo más mx. Ya no hay más cargas que analizar y por tanto esto lo puedo igualar a 0. Y ahora opero. Operando me saldría menos 25 x más 20 por x, 20x más 20 x más 20 por menos 2 menos 40 y finalmente más mx. Ya no tengo nada más y por tanto lo igualo a 0, ¿no? Vale, pues operando, sigues operando, menos 25x más 20x son menos 5x y menos 40. Si eso lo pasas al otro lado, lo que quedaría es que el momento en x es igual a 5x más 40. Pues vamos a analizar ahora el tramo siguiente. Antes habíamos analizado el tramo que iba desde E a D. Pues ahora vamos al siguiente. Ya pasamos el punto D y hay que llegar hasta C, pero sin llegar, en realidad. Lo que vamos a hacer es, como antes, un corte entre medias. Vamos a hacer un corte por aquí y vamos a analizar la viga desde el principio hasta llegar a ese corte. Y desde aquí hasta aquí le llamaremos X, que es la distancia que estamos recorriendo. Eso lo podemos ver en un tramo de viga, tal y como la que estás viendo ahora mismo, que parte desde el principio, y ahí está por tanto la reacción de 25, y seguimos hasta el corte, seguimos hasta aquí, hasta el corte justo antes de llegar a C, sin incluir esa carga. Y todo lo que hemos pasado lo dibujamos. Hemos pasado esta carga, la de 20, y hemos pasado esta carga, la de 30. Esas dos las hemos pasado y por tanto las distancias las podemos poner completas, 2 y 1. 2 y 1. La distancia desde aquí hasta el punto de investigación es x y por tanto esta distancia que nos quedaría desde aquí hasta aquí será x menos este valor, es decir, x menos 2 y menos 1, x menos 3. Ya lo tenemos todo acotado, esto es fundamental para luego tomar momentos, Siempre acótalo y siempre pon que la distancia desde el principio hasta el punto en el que vamos luego a tomar momentos, siempre, que será ese punto, siempre esa distancia va a ser x. Las distancias completas que hayas pasado las acotas, en este caso 2 y 1, y el resto saldrá de
este valor menos las distancias pasadas, en este caso x menos 3. Y ahora lo que vamos a hacer, como siempre, es poner en el punto final los esfuerzos e incógnitas. Recuerda que tienen que ser los opuestos al de la cara donde has cortado. Esta sección de aquí es esta, y tiene estas incógnitas en cada lado. Como aquí tiene estas incógnitas, tú pones aquí las opuestas, que es en el tramo de viga que analizas. Y ahora vamos a aplicar las tres ecuaciones de la estática. Como el lápiz óptico cuando escribo mucho pues acaba no yendo bien, lo que he optado es por escribirlo en texto y que lo analicemos del tirón. Lo que tenemos que hacer es el sumatorio de fuerzas horizontales. Ese sumatorio de fuerzas horizontales será analizar cuántas fuerzas en horizontal aquí hay. Y solo está esta nx en positivo, la única fuerza en positivo es esta, nx, ahí la tienes. Y eso lo voy a igualar a 0 porque no hay nada más. No hay ninguna fuerza horizontal más. Y eso significa que el valor del cortante en todo el tramo es nulo. Vale, pues vamos a analizar ahora el siguiente tipo de esfuerzos a través de la sumatorio de cargas verticales. Vamos a hacer el sumatorio de fuerzas verticales y vamos a analizar qué fuerzas verticales hay. Está esta de 25 kN hacia arriba y por tanto para nosotros negativa, esta que va hacia abajo y por tanto positiva, esta de 30 que también va hacia abajo y de positiva por ser hacia abajo y valor 30, y el cortante, que hay incógnita aquí, también es otra de las que tenemos que considerar y también va hacia abajo positiva. Vamos a empezar por aquí, el cortante positivo, pues lo pongo aquí en el sumando en positivo. 30 kilonewtons, aquí positivo. 20 kilonewtons, aquí lo tienes en positivo. 25 kilonewtons hacia arriba, aquí lo tienes negativo. Como no hay más cargas verticales, igual a 0. Y seguimos operando. Pues nada, vamos a seguir operando. Ahora para operar lo que hacemos es 30 más 20, 50, menos 25, 25, igual a 0. Este 25 que está sumando lo pasa al otro lado restando y tenemos que el cortante toma un valor constante en todo el tramo igual a 25 kilonewtons. Cuando toman valores constantes, la representación gráfica en ese tramo será una recta horizontal. Y ahora lo que nos queda es la última ecuación, la ecuación de momentos, y vamos a analizar qué momentos se producen en ese tramo de viga. Para eso lo que tienes que hacer es tomar momentos en este punto, ¿vale? Vamos a tomar momentos en ese punto, ya lo hemos dicho, porque es que en este punto el cortante y el axil al pasar por ahí las distancias son mínimas y los momentos se nos van a anular. No lo hagas aquí porque entonces no se anularían y tendrías que multiplicar por x. Sería una locura, convertirías la ecuación en una ecuación muy complicada. Pues vamos a ver esa ecuación, cómo quedaría, y vamos a analizar paso a paso. Ahora lo ves todo el tirón, pero vamos a analizarlo paso a paso. Vamos a empezar con esta carga. Esta carga está a una distancia del punto de giro de valor x y la carga es de 25 kilonewtons y provoca un giro en torno al punto de giro en el sentido de las agujas de reloj y por tanto negativo. Menos 25 que vale la carga y por la distancia x menos del signo 25 el valor de la carga, x la distancia desde el punto donde se aplica la carga a la mínima distancia al punto de giro. Nos fijamos en la siguiente carga, esta, la carga puntual de 20 kilonewtons, esta está a una distancia desde aquí hasta aquí, tenemos esta distancia de aquí a aquí, vale. El punto de giro es este y nos generará un giro en este caso contrario a las agujas de reloj y por tanto positivo, más 20 que es el valor de la carga. Y ahora nos falta acotar esta distancia, que no la tenemos acotada, vamos a acotarla. Estas distancias, si esto es x y esto es 2, es que esto es x menos 2. Pues eso es lo que voy a disponer aquí, que la distancia desde aquí al punto de giro es x menos 2 y pongo aquí 20 por x menos 2, que es su distancia. La siguiente carga que me encuentro es la de 30 kilonewtons, girando en torno a este punto, generará un giro también en sentido antihorario, por tanto positivo. La carga 30 kilonewtons y la distancia desde aquí hasta aquí la tenemos acotada aquí, x menos 3. Por tanto, más del signo del giro, 30 de la carga, x menos 3 es la distancia. Y seguimos. Aquí el cortante pasa por ese punto
y por tanto la mínima distancia es 0, no lo pongo, no provoca momento. El axil también pasa por ese punto, no lo pongo porque no provoca momento. Y el momento ya es un momento y no hay que multiplicarlo por nada. Giro en torno a ese punto, como puedes ver, antihorario, y por tanto lo pongo como positivo, mx. Y no hay que multiplicarlo por nada, porque este ya es un momento, ¿eh? Igual a 0. Pues seguimos analizando, operando, nos quedaría de aquí menos 25x, 20 por x, 20x, más 20 por menos 2, menos 40, más 30 por x, 30x, más 30 por menos 3, menos 90, más x igual a 0. Y seguimos operando, sumamos todos los factores en x, y son menos 25 más 20x son menos 5, más 30x más 25. 25x, ya hemos sumado todos los x, ahora sumamos todas las valores sin x. Menos 40 y menos 90 suman menos 130. Valor de mx más mx igual a 0. Y seguimos despejando, esto los pasamos al otro lado, este que está en positivo pasa como negativo, este que está en negativo pasa como positivo. Y ya tenemos la ecuación de momentos de ese tramo. De nuevo nos sale una ecuación en función de x y eso significa que es una recta inclinada. Vamos a analizar el último tramo en la siguiente diapositiva. Ahora lo que vamos a hacer es seguir con el análisis de nuestra viga. Habíamos analizado antes el tramo entre D y E, entre D y C, perdón, y ahora vamos a analizar el tramo entre C y D. Entre C y D son los X que varían entre 2 más 1 más 1,5, entre 4,5 y 5. Esto que ves aquí, entre 4,5 y 5. Siempre recuerda ir poniéndote el tramo, como ibas viendo en las otras diapositivas. Lo que vamos a hacer es un corte en ese tramo justo antes de llegar a B, sin incluir AB. O sea, un corte por aquí, y lo que vamos a hacer es acotar que esa distancia hasta ese punto, recuerda, hasta ese punto es X. Y vamos a ver cómo queda ese tramo. Ese tramo queda como ves ahora mismo. Quedará así. Quedará un tramo desde A hasta el punto donde hemos realizado un corte sin llegar a B. O sea que esta carga no la debo incluir, pero todo lo que hayas pasado sí. ¿Qué he pasado? Esta reacción, esta carga y esta carga. Y además, como las he pasado, las distancias ahora son completas. 2, 1, 1,5. Sin embargo, desde aquí hasta aquí no es una distancia completa porque desde aquí hasta aquí es nuestra incógnita x, y por tanto este tramo será x menos esto y menos esto, que esos son x menos 4,5. ¿Vale? Este valor lo necesitaremos para tomar momentos. Luego veremos que vamos a tener que volver a hacer algunas acotaciones en función de x para este vector y para este. Ahora lo que vamos a hacer es, como siempre, analizar las tres ecuaciones de la estática y con ello calcular los esfuerzos en ese punto, que recuerda que en realidad han salido como acción-reacción del corte que has hecho, que es esta sección cortada, que sería algo como esto, y por acción-reacción tienes estos esfuerzos: el axil, el cortante y el momento incógnitas en todo ese tramo. Vamos a analizar el primer ecuación de la estática. La primera ecuación de la estática, recuerda que es el sumatorio de fuerzas horizontales igual a 0. ¿Y qué fuerzas horizontales hay? Pues si analizas vertical, 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 solo hay como horizontal nx. Pues como nx es la única, va hacia la derecha positiva, ya no hay nada más, la igual a 0, y eso significa que en todo el tramo el axil es nulo de nuevo. No hay cargas, en todo el tramo no hay cargas horizontales y por tanto no hay axiles horizontales. Pues muy bien, vamos a seguir analizando ahora el caso del sumatorio de fuerzas verticales y vamos a ver qué esfuerzos obtenemos. Vamos a hacer el análisis y vamos a ver qué cargas verticales encontramos. Encontramos esta que va hacia arriba y por tanto, según nuestro criterio de signo, es negativo. Esta va hacia abajo de 20 y por tanto positivo. 30 va hacia abajo y por tanto la pondremos en el sumando positivo. Esta que va hacia abajo positiva la pondremos en el sumando positiva. Y el cortante, que es nuestra incógnita, también lo hemos dibujado hacia abajo, por acción-reacción, y por tanto también positivo. Lo meteremos en esto. Esta es horizontal, no la pondremos, este momento no lo ponemos todavía. Y por tanto nos quedaría cortante hacia abajo positivo, menos 25 de esta que va hacia arriba, más 20 de esta que va hacia abajo,
más 30 de esta que va hacia abajo, más 10 de esta que va hacia abajo. Ya las tenemos todas, igualamos a 0. Y operando, si sumas menos 25 más 20 más 30 más 10, da 35, que pasado al otro lado nos dará menos 35 kilonewtons. Y de nuevo nos da una constante, no depende de x, es una constante, eso significa que será una recta horizontal. En todo el tramo el cortante vale lo mismo, valor 35. Ahora seguimos y vamos a analizar los momentos. Vamos a aplicar la tercera ecuación de la estática, que nos dice que el sumatorio de momentos es igual a 0. Y recuerda tomar momentos en el punto donde más incógnitas haya, aquí, en el punto donde tienes las tres incógnitas de los esfuerzos. ¿Por qué? Porque el cortante y el axil, como siempre te he dicho, pasan por ahí y por tanto su mínima distancia es 0 y anularán el momento que provocan. Vamos a empezar primero por la carga más alejada. Esta de aquí generará un giro en el sentido horario, por ser en el sentido horario, menos. Valor de la carga, 25. 25. Distancia de la carga al punto de giro, x. X. Seguimos. Nos encontramos esta carga. Esta carga en torno a este punto generará un giro en el sentido antihorario y por tanto positivo. Muy bien. 20. El valor de la carga, 20. ¿Y a qué distancia está? Pues vamos a acotarlo. Está desde aquí hasta aquí. Recuerda, si esto es x y esto es 2, es que esto es x menos 2. Pues esa es la distancia que pones aquí, x menos 2. Vale, pues seguimos. La siguiente carga que nos encontramos es de 30 kilonewtons. El punto de giro, vemos el giro que provoca, de nuevo es un giro antihorario positivo, positivo. Valor de la carga 30. Distancia, vamos a volver a acotar. Distancia desde aquí hasta aquí, esta no la teníamos acotada. Será x, el valor este, menos este tramo y menos este tramo. Eso significa x menos 2 y menos 1, x menos 3, que es lo que he puesto aquí, x menos 3. Pues seguimos analizando. La siguiente carga que me encuentro es 10 kilonewtons. El punto de giro este vuelve a hacer un giro antihorario positivo. Valor de la carga 10. Distancia, esta ya la teníamos acotada. X menos 4, porque era x menos 2 menos 1 y menos 1 y medio, menos 4 y medio, perdón. Menos 4 y medio. Ahí lo pongo. La distancia, multiplicando al vector. La carga, el esfuerzo Qx pasa por aquí, por lo tanto la mínima distancia es 0. Al multiplicarlo por 0 se anula, no lo pongo en el sumando. El axil también pasa por ahí, al multiplicarlo por 0 se anula, no provoca momento, y el momento es un momento en sí, que si te fijas en torno al punto de giro, genera un giro antihorario y lo pongo como positivo. No hay que multiplicarlo por nada, porque esto ya es un momento en x, ya no hay nada más, igual a 0. Pues seguimos operando. Seguimos operando, lo primero que me encontraba era menos 25x, 20 por x, 20x, más 20 por menos 2, menos 40, más 30 por 3, más 30 por x, 30x, y más 30 por menos 3, menos 90, más 10 por x, 10x, y más 10 por menos 4,5, menos 45. Y aquí me ha faltado poner el más x, más el momento en x, igual a 0, se me había olvidado. Y continúo operando. Y sumo todos los valores en x, menos 25x más 20x más 30x más 10x darán 35x. Y por otro lado, sumo las constantes, menos 40, menos 90 y menos 45, menos 175. mx igual a 0. Y sigo operando. Y lo último que me queda es pasar este más 35x al otro lado como menos y este más 175 al otro lado como, menos 175 al otro lado como 175. Y con esto ya tenemos la ecuación de momentos. La ecuación de momentos, como puedes ver, nos ha salido dependiente de x y por tanto otra vez es una recta inclinada. El siguiente paso que debes dar es
hacerte un resumen de todos los tramos y ahí expresar las ecuaciones que te salieron. Por ejemplo, en el tramo AE, entre 0 y 2, nos salió que el axil era 0 siempre, que el cortante era 25 kN siempre y que el momento era una recta inclinada de valor 25x. Así con el tramo DC con X que varían entre 3, 4 y medio, o en el tramo ED, que también que fue el segundo que analizamos, entre 2 y 3, y nos salió estas ecuaciones, y en el último tramo, que es el que tendrás más fresco, que salió estas tres ecuaciones que ves aquí. Y lo que nosotros tenemos que hacer es, para estas que son constantes, nada, porque sabemos dibujarlas perfectamente. Todos estos que es un valor constante nos va a dar una recta horizontal, pero estas que dependen de X van a ser una recta inclinada, todas. Y para dibujar una recta inclinada necesitamos dos puntos, ¿vale? ¿Qué dos puntos vamos a tomar para representar? Pues mira, lo mejor es que tomes como los dos puntos los extremos del tramo, ¿vale? Pues eso es lo que voy a hacer, particularizar esa recta en esos dos tramos, en esos dos puntos extremos. Fíjate, lo que he hecho es que si tomo el valor primero del extremo, el 0, y lo sustituyo en la ecuación de momentos, donde pone x pongo 0, será 25 por 0, 0 kN. Eso significa que en el extremo 0 nos daba un momento de 0, cosa que era normal porque había una articulación y por tanto no había empotramiento y no podía generar momento. En el punto 2, que es en el otro extremo, sustituyo 2 y donde pone x pongo 2, 25 por 2, 50 kN. Pues ya tengo dos puntos para representar. Esto lo veremos en la siguiente diapositiva. Nos vamos a este tramo. Pues en este tramo hacemos lo mismo. Volvemos a analizar el tramo y lo que hacemos es, como este es una recta inclinada porque depende solo de x, analizamos dos puntos para poderlo representar. Esos dos puntos, los dos extremos, en 2 y en 3, y sustituyes. Pero ahora sustituyes en esta ecuación. Esta ecuación era 5x más 40, pues será 5 por 2, cuando sustituyas por 2, más 40. Eso es 50 como valor, ¿no? 5 por 2, 10, más 40, 50 kilonewtons metro. Y en el otro extremo, el momento valdría 5 por el valor que estamos tomando ahora es x igual a 3, pues será 5 por 3 más 40. 5 por 3, 15 más 40, 55. Pues ya tenemos otro tramo analizado. Vale, seguimos. Nos vamos al tramo de C y hacemos exactamente igual. Como esto es una recta inclinada, necesitaremos analizar dos tramos. En esto, como son constantes, es siempre en todo el tramo igual. Aquí no hay nada que sustituir, pero aquí sí, necesitamos dos puntos del tramo para representar. Recuerda, elige siempre cuando tengas una recta inclinada los puntos extremos. Vamos a hacerlo, vamos a sustituir por esos dos puntos. Aquí lo ves, los puntos eran 3 y 4 y medio. Y la ecuación ahora que tenemos que tomar es menos 25x más 130. Donde ponga x pondremos 3 y 4 y medio. Aquí pondremos 3 y 4 y medio. Y sustituiremos menos 25 por 3 más 130, dan 55 kilonewtons metro. Y menos 25 sustituyendo por 4 y medio más 130 nos da 17,5 kilonewtons. Ya tenemos los valores de los momentos en ese tramo, que sabemos que es una recta de extremos esos valores. Y nos vamos al último tramo y actuamos exactamente de la misma manera. Vamos a sustituir por sus valores extremos. Como puedes ver, los valores extremos ahora son 4,5 y 5. La ecuación ahora es menos 35x más 175. Aquí la ves, donde pone x pongo los valores de 4,5 y de 5, que son los de los extremos. Y sustituyo y me da, en el primer caso, en el de 4,5 me da 17,5 y en el de 5, 0. Este es el punto extremo, vuelve a ser una articulación y como es una articulación ahí no hay empotramiento al momento y debe dar 0. Siempre que haya una articulación en los extremos debe dar 0. Pues ya tenemos todo esto, ahora en la siguiente diapositiva lo que vamos a hacer es representar estas ecuaciones. Vamos a hacer el análisis de todo los resultados y los vamos a representar en una gráfica. Recuerda que todo esto se representa en una gráfica para tener una visión global de cuáles son los esfuerzos en el tramo. Aquí tienes el resumen que hemos obtenido antes en cada uno de los tramos con todos los valores que vamos a representar. Y aquí lo que tienes es la viga, ¿vale? Lo que tienes que dibujarte es la viga completa, y a partir de esta viga completa lo que debes hacer es trazar, como yo he trazado, unas líneas en cada punto de corte que hiciste. ¿Ves esas líneas verticales que he puesto? Pues trázate esas líneas. Y luego pon unas referencias para los valores de los cortantes
y los valores de los momentos. También deberíamos ponerlo para los valores de los axiles. Podríamos poner aquí uno también para los valores de axiles, una recta para valores de axiles. Lo que pasa es que si te fijas, el valor del axil es siempre 0 en todos los tramos. Entonces ya está representado el axil. Ya está. Es 0 en todos los tramos. No hay nada que representar en cuanto a axiles. Por eso no había puesto inicialmente nada. Ahora lo que vamos a hacer es analizar en esta línea, partiendo como si esta línea fuese el 0, vamos a dibujar los cortantes. Los positivos los vamos a poner hacia arriba, los negativos los vamos a pintar hacia abajo. Y en el caso de los momentos lo vamos a hacer al revés. Los positivos los vamos a dibujar hacia abajo y los negativos hacia arriba. Pues vamos a ello. Vamos a analizar el primer tramo, este primer tramo. Y vamos a centrarnos en el cortante. Nos dicen que en el tramo AE, que va desde aquí hasta aquí, en ese tramo debe darnos un valor de cortante de 25 kilonewtons, constante siempre lo mismo. Pues pintas ese valor. Vamos a pintar ese valor del cortante y nos dice que vale constantemente 25. Constantemente es una recta horizontal. Y valor 25 kilonewtons desde el punto A hasta el punto E. Vale, pues ahora seguimos y nos centramos ahora en el siguiente tramo, en el ED. En el ED el cortante volvía a ser constante y de valor 5 kilonewtons. Pues si 25 estaba ahí arriba, 5 debe estar un poquito más abajo en ese tramo. Es constante desde A hasta D y toma un valor de 5 kilonewtons. Pues vamos a seguir dibujando valores. El siguiente tramo, en el tramo DE, que era el que partía desde aquí, DC, perdón, desde aquí hasta aquí, en ese tramo el cortante valía menos 25. Menos, hemos dicho que lo dibujábamos hacia abajo, el tramo empieza aquí, valor otra vez constante, siempre igual en todo el tramo, y de valor menos 25 kilonewtons entre el D y el E. Bueno, pues vamos al último tramo, analizamos ahora el tramo de C a D y dice que vale menos 35 y de nuevo nos ha salido un valor constante en ese tramo desde C hasta B de valor menos 35 kilonewtons. Es decir, que la ley de esfuerzos cortantes tomaría una forma, ahora unimos los extremos, una forma como la que ves. Así. Esa sería la ley de cortantes. En este tramo nos han salido cortantes positivos. En este tramo nos han salido cortantes negativos. Y si quieres, lo que puedes hacer para representarlo y que quede claro cómo es poner unas rayitas en esa zona que nos aclaren cómo es el cortante ahí. Vale. Pues lo mismo que hemos hecho con el cortante, vamos a hacer ahora con el axil. Pero en el axil nos habían salido que en todos los tramos eran rectas inclinadas. Eso supone que no vamos a representar ahora rectas horizontales, sino rectas inclinadas. Fíjate en el primer tramo, en el AE. En ese tramo AE nos había salido que el momento en el extremo 0, es decir aquí, porque aquí era el origen de las X, recuerda, el origen de las X está aquí, en 0 nos había salido un valor de 0, pues pinto eso. Voy a pintar un valor de 0. Como la raya que he puesto es el origen, ese va a ser 0. Pues ya tengo el primer valor. 0 kilonewtons por metro en ese punto. Vale, pues ahora nos vamos al siguiente. El siguiente es 50 en el otro extremo. En el punto E, aquí, ahí, nos ha salido que es 50. 50, recuerda, si nos sale positivo a momentos se dibuja hacia abajo. Las cosas positivas en momentos se dibujan hacia abajo, aquí. ¿Vale? Eso, sí, para que te quede más claro, lo mejor es que apuntes ahí el valor. ¿Vale? Que pongas 50 kilonewtons por metro. ¿Vale? Que te lo apuntes. Ahora analizamos vamos a unir los dos puntos para que veas que voy a borrarlo, que me ha salido un poco mal esta recta, ¿vale? Aquí nos había salido 0 y lo que tenemos que hacer es unir los puntos y ver que sale una recta inclinada. Bueno, a mí con el lápiz digital no me sale una recta del todo, pero lo imaginas. Ahora analizamos el siguiente tramo, que era el tramo ED, el ED.
que iba desde 2 hasta 3 y teníamos los extremos de nuevo. 2, en el punto 2 nos dio 50, que es este punto, ya lo tenemos representado, 50, ya lo tenemos, y en el punto 3 nos dio 55, un poco más, por tanto un poco más abajo, aquí va a quedar, por ejemplo, el valor de 55 kilonewtons por metro. Uno, los dos puntos del tramo, y otra vez es una recta inclinada, con otra inclinación diferente, evidentemente. Y ahora lo que hacemos es seguimos representando. Nos vamos al siguiente tramo, al DE, que era el que variaba entre 3 y 4,5, y teníamos los extremos de nuevo calculados. En el extremo de 3, que es este punto, cuando hemos recorrido 3 metros, 2 más 1, 3, aquí, en ese punto nos dio 55. Pues 55 ya lo tenemos pintado, es este. Y en el punto 4,5, que sería desde aquí hasta aquí, es decir, en el extremo, por eso era interesante los extremos, porque así son fáciles de dibujar, nos dio 17,50. Eso puede estar más o menos por aquí, lo apuntas, que es 17,50 kilonewtons por metro, y unes, recuerda siempre acabar uniendo, en este caso, con una recta inclinada, con una inclinación evidentemente de nuevo diferente. Y nos queda el último tramo, que era el tramo entre C y D, que variaba entre 4,5, que es C, y 5, que es D. Y teníamos los extremos, 17,5 en 4,5 y 0 en el extremo porque había una articulación. Pues 17,5 y 0, pues pongo aquí que este es 0 kilonewtons por metro, y ya puedo unir ese tramo de recta. De nuevo indico que en esto me dio valores positivos, y lo que te recomiendo es que acabes sombreando toda esa zona, tal y como estoy haciendo, para que se vea claramente que los momentos varían según ese tramo. Si tú quisieses un valor del momento, por ejemplo, en el punto 1, lo que deberías hacer es analizar en qué tramo está. Si el punto 1 está en el tramo AE, entrarías en esta ecuación y sustituirías la X por el valor 1. Pondrías 25 por 1 y daría 25. Y eso supondría que el punto estaría aquí. Supondría que el punto está ahí y tomaría un valor de 25. O sea que si tú, 25 kilonewtons metro, si tú quieres un valor, el que sea en cualquier punto, simplemente analiza en qué tramo está. Como el que yo he hecho, estaba en este tramo, te vas a las ecuaciones de ese tramo, sustituyes y ya está. ¿Que está en este tramo? Pues te vas a las ecuaciones del tramo de DC, sustituyes ahí y ya tienes el valor del punto, del momento, del cortante, de lo que tú quieras. Vamos a ver esto más claro, con una representación más clara, y vamos a analizar si los datos que nos han salido son coherentes o no. Pues aquí ves el resumen, mejor dibujado, de los valores que nos dieron. Y lo que vamos a hacer es el análisis final de si estos valores tienen sentido o no. Vale, yo te di unas estrategias al final del vídeo anterior donde te dije, cuando hay una recta inclinada debes sacar 2 puntos. Cuando hay una carga puntual debe haber un salto en la ley de cortantes. Cosas así. Pues vamos a ver. Lo primero que debes hacer es también dibujarte las reacciones. Esto es hecho yo aquí, ponerme que la reacción en A eran 25 kilonewtons y en B 35 kilonewtons. Pues fíjate, siempre que haya una carga puntual, y las reacciones lo son, en la ley de cortantes va a haber un salto. Fíjate, aquí hay un salto, la carga puntual es 25 y el salto es desde 0 a 25. Aquí hay una carga puntual de 20, pues debe haber un salto del valor de la carga de 20, de 25 a 5. Un salto en vertical, directamente de valor este. Aquí hay una carga puntual de 30, pues aquí el salto debe valer 30. Fíjate, de 5 a menos 25 hay 30 unidades. 30 el salto. Y aquí hay una carga puntual de 10 y de nuevo de menos 25 a menos 30, de nuevo hay 10 unidades de salto que corresponden con la carga puntual. Aquí hay una carga puntual que es la reacción de 35 y el salto de nuevo es 35. Fíjate, esto te va a servir para analizar que tus valores van siendo correctos. Cada vez que haya una carga puntual habrá un salto en la ley de cortantes de valor exacto al de la carga puntual. Esto te sirve para ir dándote cuenta de si vas haciéndolo bien o si tienes algún valor erróneo. ¿Vale? Vamos a ir al momento. Voy a poner aquí los valores de momento, los extremos que nos habían salido 0.
¿vale? Y lo que vamos a hacer es analizar los valores y vamos a ver si los valores que hemos obtenido tienen sentido, ¿vale? También te dije que si en el tramo que analizas, por ejemplo, el AE, no hay una carga continua, fíjate, aquí no hay una carga continua, no hay ninguna carga continua. El valor del esfuerzo cortante será constante, pues eso pasó, constante, porque no hay carga continua. Y además, si no hay carga continua en ese tramo, el valor del momento será una recta inclinada. Pues eso pasó aquí, una recta inclinada. Fíjate, pues en todos los tramos es así. No hay cargas lineales en ninguno de los tramos y por tanto en todos los tramos analizados los cortantes son rectas horizontales y las leyes de momentos dan rectas inclinadas. Veremos otros ejercicios en los que eso no es así y lo iremos analizando. Luego, otra de las cosas que te dije es que te fijases especialmente en el punto donde el cortante se anula. El cortante se anula aquí. Si el cortante se anula ahí, significa que en el mismo punto en la ley de momentos, si bajas ese punto hacia abajo, uy, me ha salido un poquito así torcidito, ese punto es el valor máximo del momento. Ahí se obtiene el momento máximo. Siempre y siempre, absolutamente siempre que se corte la ley de momentos, dará un momento máximo o un momento mínimo. En este caso, un momento máximo. De hecho, aquí también se vuelve a anular y aquí también se vuelve a anular y aquí dan los mínimos, 0 y 0. Pues este análisis es conveniente que lo hagas porque así podrás ver si has cometido algún error y si se cumple todo lo que esperas, que en tramos donde no hay cargas lineales salgan cortantes horizontales y momentos inclinados, que donde donde el cortante se anule haya un momento máximo y que donde haya una carga puntual, por ejemplo, haya un salto igual al valor de la carga puntual. Este tipo de comprobaciones son estupendas para ver si nos hemos equivocado o no. Pues con esto concluye el cálculo de esfuerzos de nuestra primera viga.